dejarlos con sed para que usted pueda buscar mucho más acerca de estos temas tan importantes para este tiempo. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que han predicado de estos temas y también de la historia, ¿verdad?, de la verdadera educación cristiana, de la historia de las escuelas, ¿verdad?, de Madison, y estas escuelas donde se practicaba un tipo de educación diferente, ¿verdad?, a la educación que actualmente vemos, ¿verdad?, en nuestras escuelas o en otras escuelas, ¿verdad?, alrededor del mundo y universidades. Dice que la falsa verdadera ciencia, esa que hace que el ser humano memorice y no razone, es aquella que reemplaza la Biblia como el único libro donde se puede adquirir la verdadera educación. Quiero empezar con definir la palabra educación. Para nosotros, educación es obtener un grado, pero dice, educación es transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. La pluma inspirada define la palabra educación, dice la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. La verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Preparar al estudiante para el gozo. Preparar al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio. Ahí podemos ver, ¿verdad? Parece que estamos teniendo un poco de problemas, pero ahí podemos ver en la cita cuál es el propósito de la verdadera educación, cuál es el propósito de la educación cristiana. No tan solo llenar nuestra mente con buena información, ¿verdad?, para la vida práctica del cristiano, sino que también a través de la práctica, o sea, del trabajo, de lo que estamos ejerciendo, podemos también practicar ser vivientes como si fuéramos seres vivientes del cielo, o sea, como si pudiéramos tener el mismo carácter que utilizaríamos para vivir en el cielo. Sabemos bien, y la doctora, ¿verdad?, nos pudo hablar un poco de la mente, ¿verdad?, tan importante, y del hipotálamo, que es un tema tan amplio, ¿verdad? Estaríamos aquí una semana hablando del hipotálamo, porque es tan amplio pero tan importante, ¿verdad?, para la vida del cristiano. Cuántas cosas el enemigo usa para dañar nuestro hipotálamo, para llevar tantas tentaciones, ¿verdad?, a ese pequeño lugar que es tan importante, ¿verdad?, dentro de nuestras vidas. Dentro de la educación, ¿verdad?, nosotros debemos hacernos estas preguntas. Perdonen los errores ortográficos, pero tuvimos un poco de problema ayer, así que debemos preguntarnos cuáles son los maestros en las escuelas o las universidades que están educando a los jóvenes o a los niños, tanto jóvenes de la iglesia o jóvenes de afuera de la iglesia, ¿verdad?, del mundo. ¿Con qué es que ellos se están llenando? Estas personas que estudian una profesión, ¿verdad?, para ser maestros o profesores universitarios, se educan y los educan de tal forma, pero no le dan la educación cristiana, ¿verdad?, que nosotros podemos adquirir en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos principios que la palabra nos inspira? La palabra nos enseña que ellos no dan a sus estudiantes tanto como políticas de la universidad o de la escuela. No puedes dar teoría cristiana, no puedes hacer estas cosas, y a la misma vez también en escuelas cristianas que no se están dando ninguna de los principios bíblicos, sino el término personal del maestro. Por ejemplo, si el maestro, nos preguntamos aquí, ¿qué tipo de maestros nos educaron a nosotros? Si remontamos, ¿verdad?, decimos que yo conozca uno o dos cristianos que sabemos que eran cristianos por su carácter, su forma de ser, pero no hablaban nada de eso, ¿verdad?, dentro del salón de clases. También, ¿qué creencias sostenían los maestros? No sabemos, ¿verdad?, qué tipo de creencias, por el mismo hecho, ¿verdad?, de que muchas escuelas emiten que los maestros puedan enseñar creencias religiosas dentro de. También dice, ¿eran cristianos o ateos? Tenemos el problema, ¿verdad?, de que muchos maestros son nueva era o tienen otro tipo de creencia hinduista, estas cosas, y a través de eso ellos hacen, ¿verdad?,
hacen sus clases. Inducen a los niños a tener la misma creencia que ellos. Dice, cómo se expresaban dentro y fuera del salón de clases, qué testimonio daban, cómo eran sus vidas, cómo vestían, con la ropa decimos mucho, y conocían la verdad de la Biblia. Yo actualmente, gracias a Dios, soy maestra de prekinder, trabajo en una academia que no es cristiana, pero los dueños son testigos de Jehová, y lo primero que me dijeron era que yo no podía hablarle de Dios a los niños ni enseñarle nada bíblicamente. Pero como mi propósito ahí, en este tiempo que yo esté, yo no sé cuándo yo me vaya, mi propósito tiene que ser hablarle a ellos de Dios. Yo le hablo a ellos de Dios, yo le enseño canciones cristianas a su nivel, porque son pequeños, tienen 4 años, 5 años, y oro con ellos. Y he visto cómo el fruto ha ido creciendo, porque ahora yo no le tengo que hablar a ellos, ellos me hablan a mí de Dios. Y es una experiencia maravillosa, porque mi propósito tiene que ser educarlos para vivir en el reino de Dios. Amén. Y vemos asimismo las prácticas, ¿verdad? El modo práctico de la educación cristiana verdadera, que es exactamente eso mismo. Aunque ella está haciendo de su profesión evangelización, pues de una manera simple puede enseñar a los niños algo diferente. O sea, y los niños, ¿verdad?, llama la atención que ven algo diferente en ella, tanto en su testimonio tan importante, como también, ¿verdad?, lo que le está enseñando. Amén. Dice aquí, en el libro Estudios sobre la Educación Cristiana, dice, hay una necesidad de conversión del corazón entre los maestros. Se requiere un cambio genuino de pensamiento y un método de enseñanza que los ubique donde tengan una conexión viva con un Salvador personal. Amén. Y es exactamente, ¿verdad?, lo que Charlene está practicando allá en la escuela donde le dieron una oportunidad, ¿verdad?, de trabajo. Aprovecha para evangelizar a los niños. ¿De qué te vale saber sumar, restar, multiplicar, saberte los países del mundo con sus capitales y al final pierdes tu alma? O sea, esa debe ser la meta, llegar al reino de los cielos. Aquí queremos hacer la comparativa, ¿verdad?, del maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús, ¿verdad?, nuestro maestro. Lo llamaron maestro, lo seguían multitudes y querían conocer sus enseñanzas, y muchos de los que decían ser educados o de alto rango para el pueblo de Israel iban a donde él y se sorprendían con sus palabras cuando tan solo tenía 12 años. La pregunta. ¿Quién educó a Jesús? Jesús fue producto de homeschooling. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cuáles eran sus credenciales? ¿En qué escuela fue educado? ¿Por qué le llamaban maestro de maestros? ¿Verdad? A veces tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo Jesús llegó a tal nivel de sabiduría que otros se decían ser sabios, aprendían incluso de él, aprendían de sus palabras y de sus parábolas también? Porque Jesús tenía un propósito, porque Jesús hablaba en parábolas, enseñaba mucho más y refería, ¿sabe qué?, a la naturaleza. Usted sabe que muchas de las veces que Jesús daba parábolas, se refería a la naturaleza para enseñarle a aquellos sabios que no eran tan sabios. Que con una historia simple, como dice la palabra, hasta un niño puede entender la palabra de Dios. Pues con una historia simple le hablaban a sabios y adultos para poder entender el reino de los cielos. Amén. Y nos dice en Proverbios, ¿qué nos dice, Charlene? Proverbios 2, 6 al 7 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca nacen el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿De dónde proviene la sabiduría? De Jehová, ¿verdad que sí? Y Jesús conocía estos principios. Lee esa cita. Consejo para los maestros, en la página 13 dice, en su sabiduría el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. ¿Encontramos esas cosas en las escuelas actuales? Encontramos obediencia, reverencia, encontramos estas cosas simples
que nos hacen ser humildes en las escuelas actualmente? ¿A los niños se les está enseñando eso? ¿Acaso los medios se están llenando las mentes de los niños y no la verdadera educación cristiana? ¿Por qué es que tenemos tanto conflicto con niños en su aprendizaje, con jóvenes porque se salen de la iglesia por X o Y razón, porque les agrada más las cosas que ven o por la internet o las cosas atractivas del mundo o la música atractiva del mundo y no tan solo eso, que quieren traer esas cosas a la iglesia, ¿verdad? Y este es el peligro, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo actualmente en nuestras iglesias y en nuestros hogares. También. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Amén. Vemos cómo la salud es un principio y tan importante. Y vemos que a través de la salud conseguimos también el principio de la sabiduría, pero no tan solo eso, sino cuando nos llenamos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, conseguimos esa sabiduría. Y muchos preguntan, ¿verdad?, por qué hay cristianos que saben de muchos tópicos, por qué saben de tantos temas. La iglesia adventista, ¿verdad?, es reconocida no tan solo porque las personas cuidan su salud, ¿verdad?, pero también por un mensaje profético. Y cómo, ¿verdad?, el pueblo de Dios a través del tiempo necesita crecer espiritualmente y necesita crecer, ¿verdad?, en el conocimiento de las profecías para poder ver el tiempo en que estamos viviendo. Sabemos que estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Pero no lo reconocemos hasta que lo vemos. Lo leemos en la palabra de Dios, lo estudiamos y hasta que no lo vemos decimos, oh, era cierto. No debería ser así. Deberíamos leer la palabra de Dios, creerlo, prepararnos para cuando llegue ese momento, ¿verdad?, estar preparados. Que los eventos y las cosas no nos tomen de sorpresa, ¿verdad? Así debe ser. El deseo de todas las gentes, la página 54, dice: la verdadera educación debe inducir a los jóvenes a que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarla. Debemos de hacernos estas dos preguntas. Las escuelas nos proveen docentes es maestros, espiritualmente preparados para encontrarse con Jesús. Las escuelas nos proveen docentes que solo preparan estudiantes para esta vida sin importarles su vida espiritual. Los docentes se preocupan por la vida espiritual del niño para meditar. ¿Verdaderamente ellos se preocupan por eso o solamente se preocupan de enseñarle el material y ya? Dice consejos para los maestros en la página 13. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Vemos por qué tan importante, ¿verdad?, obtener estos principios de educación cristiana verdadera. Vemos por qué tan importante, y no tan solo los niños. A veces nosotros creemos que sabemos de la Biblia, pero a veces somos niños espirituales. Todavía estamos consumiendo lechita, ¿verdad?, espiritual, como decimos. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender mucho más. Esa tribu, ¿verdad?, de los Unsa, ¿verdad?, a veces pensamos en ello y nos da hasta vergüenza. Vergüenza en ver cómo lo único que le falta a ellos, viven en las montañas, consumen la comida que deben consumir, hacen los 8 remedios de la salud y lo único que le falta es el mensaje. Hermanos, lo único que le falta es la predicación del Evangelio y nos pueden enseñar entonces ellos a nosotros. Así que yo creo que deberíamos... y los Amish. Y yo creo que, ¿verdad?, deberíamos aprender de eso, ¿verdad?, que las piedras nos están hablando a nosotros o nos están predicando otras personas con su propio testimonio de su vida, ¿verdad que sí? La Biblia nos dice en Proverbios, ¿verdad?, 22, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Por lo mismo que hacían los valdenses. A sus niños hacían que memorizaran capítulos completos de la Biblia y la Biblia estaba ya en su mente, no se la podían quitar. Aunque le quitaran el libro estaba aquí.
Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, ¿verdad? Y como la última generación que está viviendo en esta tierra, con ese propósito tan lindo. Así aquí hacemos una comparativa, ¿verdad?, de lo que es una educación sana dentro de la naturaleza. Como pudimos ver, ¿verdad?, el Maestro Jesús refería, como dije antes. Él aprendía de la naturaleza. Las mayores lecciones, dice el deseado, que las mejores lecciones él aprendía de la naturaleza. Sus parábolas, si se fijan, él siempre nos refería a la naturaleza. De esa manera era que él enseñaba. La naturaleza versus el salón. Por ejemplo, nosotros, cuando estudiamos en la naturaleza, el ambiente es tan diferente, un ambiente relajado, a estar en un salón de clase que son 4 paredes. Cuando mis niños se ponen inquietos, que es porque llevan bastantes horas en un salón, eso no es saludable para nadie. Yo los saco a la naturaleza, porque el lugar donde se encuentra la academia, al lado es una finca. Y lo que hacemos es que le damos la clase con la naturaleza, de qué color es la flor, de qué color son las hojas del árbol. Y eso es lo mejor para ellos, porque los tranquiliza. Y aprenden de manera divertida y de la forma adecuada. Y yo creo que enseñamos principios de sencillez en la naturaleza. Cuánta complejidad hay en una flor, en una planta, y cuán simple los niños la ven bonita, les gusta, les es agradable, y es una educación libre, ¿verdad? No como este tipo de educación que le dan un libro y le dicen tienes que estudiar tal capítulo del libro y el niño no quiere. No le estamos enseñando al niño a tomar decisiones propias para que tenga un dominio propio, sino que estamos impulsando al niño a hacer lo que la persona o el maestro quiere que se haga. No, tú tienes que hacer esto, tú tienes que aprender esto. Entonces el niño memoriza que en todas las fases de su vida él tiene que ser de esa manera. Si a mí me dicen que yo sea así, yo tengo que serlo. Y no busca la manera de cómo él puede desenvolverse, ¿verdad? Hay muchos niños que los vemos callados, serios, en una esquina, quizás no comparten. No aprenden a razonar. Y queremos aquí hacer una comparativa entre la verdadera ciencia y la falsa ciencia de la educación, con 7 puntos. Dice, la verdadera ciencia y propósitos, dice, conocimiento de valores y aprendizajes de cómo autosustentarse. En los que han leído, ¿verdad?, acerca de la verdadera ciencia de la educación, nos enseña cursos prácticos, o sea, con la siembra, ¿verdad? Que en la siembra está el ejercicio. En la siembra, ¿verdad?, podemos aprender de las plantas, el proceso de las plantas, y a la vez que estamos aprendiendo, estamos también cosechando, y de esa manera, ¿verdad?, en la verdadera educación cristiana se sustentaban, ¿verdad?, las personas que estudiaban esos estudios, ¿verdad?, de siembra o albañilería, todas estas cosas, ¿verdad?, que se estudiaban. A la misma vez, ¿verdad?, ellos estudiaban la Biblia y de esa manera obtenían este conocimiento. El segundo dice incremento de la fe, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Les enseñaba también a guardar la ley de Dios. El cuarto, a difundir el evangelio de una manera práctica, con el trabajo que ellos hacían en diferentes lugares, ¿verdad? Si se necesitaba para un lugar, mira, necesito que me hagas tal trabajo, sí, ese es el trabajo que yo hago, pero a la misma vez ellos empezaban a predicar el evangelio con el trabajo, exactamente lo mismo que está haciendo Charlene, ¿verdad?, en esa oportunidad en la escuela que le dieron. Dice, tener dominio propio, ¿verdad?, y libertad de conciencia, tan importante, ¿verdad?, tener libertad de conciencia, y entender lo que es la libertad de conciencia, ¿verdad? Dice, la perfección del carácter. Y número 7 dice, meta final, vivir en el reino de Dios. Las metas y los propósitos de la falsa ciencia. Número 1, obtener grados académicos, alcanzar un nivel más alto en la sociedad, obtener altas posiciones o poder sobre los demás, satisfacción propia o dependencia propia, sentimiento de superioridad, seguridad económica y enfoque en bienes materiales y crecimiento intelectual. Yo creo que en nuestra vida, ¿verdad?, se nos ha enseñado que
una persona con un título es mejor que otras que no lo tienen. Y vemos que en la vida del Evangelio y la vida de Jesús fue totalmente lo contrario. Jesús hacía un trabajo práctico de carpintería, ¿verdad que sí? Le llamamos el carpintero. Hacía trabajos prácticos de carpintería, y no tan solo eso, podemos imaginarnos, ¿verdad?, cómo él podía predicar el Evangelio a través de lo que hacía. No tan solo eso, ¿verdad? En su hogar se le enseñó los verdaderos principios de la educación cristiana, y por eso fue que él llevó estos frutos a la humanidad, y por eso él mostró ese carácter a la humanidad, por el deber, ¿verdad?, y la educación que se le dio desde que era un niño. Y aquí podemos ver, como dice Mateo 13:55, no es este el hijo del carpintero, no se llama su nombre, su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas. Y a veces en la sociedad vemos como a una persona la degradan por ser carpintero, o la degradan por no tener una vocación, ¿verdad?, profesional. O sea, nosotros como cristianos no estamos para humillar a nadie, y menos, ¿verdad?, permitir que nos humillen a nosotros, aunque el Señor Jesús nos ha dicho que vamos a padecer y mucho. ¿Verdad que sí? Tenemos que dar el testimonio y poder enseñar, ¿verdad?, a todo el que le podamos hablar, que no se trata de una educación práctica o un título que nos hace alguien. En el reino de los cielos habrá muchas sorpresas, y habrá muchos humildes, como en aquellos días con el pueblo de Israel, a quienes los ángeles llamaron para recibir al rey cuando nació. ¿A quién fue? A los pastores, a los humildes, a los que sí querían escuchar. Sin embargo, los educados se les había olvidado lo que venían a hacer. El pueblo se le olvidó lo que tenía que hacer al pueblo de Israel, que era predicar la primera venida de Cristo. El deseado de todas las gentes, la página 57 dice: no quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Ahí vemos que con qué se relaciona la verdadera educación cristiana. Nos ayuda a poder perfeccionar el carácter a través de una vida práctica y una práctica del Evangelio mismo. Como Jesús practicó, nosotros también debemos practicar y hacer la voluntad de Dios. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído esta cita, ¿verdad? Dice aquí en Mente, Carácter y Personalidad, dice: ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Dice: si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Así que cuán importante es poder comprender la verdadera educación cristiana, y no tan solo eso, la educación que Cristo